¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, queridos amigos, en donde somos sonido original. Gracias también a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, por supuesto a Radio Turquesa, la joya del sureste, y agradecer como siempre a Radio La Nueva República por el privilegio de que también nos retransmiten de manera diferida. Es un privilegio estar con ustedes, queridos amigos. Tenemos un programa interesante con varias cuestiones fundamentales que queremos compartir con ustedes. Nos parece muy delicado, bueno, por una parte la noticia que todo el mundo está comentando, obviamente, ¿no? Como es la circunstancia y la situación de la situación jurídica del licenciado Lozoya, que la vamos a comentar y con la raíz, con los antecedentes, los que ha dado seguimiento al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien nos representa en el bellísimo estado de Campeche, que es un privilegio tenerle, y que es parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, así como también Uriel Rosas Martínez, le agradecemos que es nuestro coordinador de delegaciones del Club de Periodistas de México, y él es el representante de la delegación de Veracruz. Entonces, es muy importante para nosotros compartir con ustedes pues algunas circunstancias. Yo quisiera empezar por un grave asunto de los colegas en Veracruz. Por cierto, me está enviando un mensaje el maestro Juan Bautista, quien es cofundador de la Fraternidad de Reporteros, el maestro Juan Bautista y parte importante de estos micrófonos, quien me dice que por supuesto lo difundirán en redes y que se solidariza la fraternidad con nosotros y con un pronunciamiento que va a leer el licenciado José Uriel Rosas Martínez, presidente de la Delegación de Veracruz y coordinador nacional de delegaciones, a quien pido nos comparta una carta abierta al licenciado Andrés Manuel López Obrador, con copia para la Secretaría de Gobernación, por supuesto para el licenciado Alejandro Germanero, por supuesto para el licenciado Alfonso Durazo Montaño. Y bueno, yo te pido, Uriel querido, que nos compartas por favor el texto de una circunstancia que pasó delicado con algunos compañeros que estaban cubriendo una nota. Te escuchamos en una carta abierta que insiste y que estamos replicando. Adelante, Uriel, gracias. Así es, Celeste. Bueno, pues estamos pidiendo la intervención del señor presidente de la República, de todas las autoridades que tú mencionaste en su momento, porque, bueno, permitimos solicitar la intervención y el apoyo a los periodistas agredidos el martes 11 de febrero del año en curso en la ciudad y municipio de Isla Veracruz, cuyos nombres son Julián Santín Aguilar, del periódico Llanos de Sotavento, Edna López Domínguez, de diversos medios de comunicación, Sergio Herrera Montán, de Radio Mezcla, de San Andrés Tustra, Alberto Carmona Contreras, de El Piñero de la Cuenca, Brígido López Cepagua, de Llanos de Sotavento y dirigente de la delegación del Club de Periodistas en Isla, César Estrada del Noreste, quien aún no se ha podido localizar. Todos ellos periodistas que se encontraban ejerciendo su profesión durante una manifestación en las inmediaciones de las instalaciones que ocupa la Policía Federal en esa ciudad, donde se desató una balacera luego de que un grupo de civiles lanzaran piedras y prendieran fuego a una de las patrullas en la zona ocupada por la Guardia Nacional en dicha plaza. Cuando esas personas solicitaban que la Fuerza Civil abandonara su presencia de la región, fue en ese encuentro cuando surgió la agresión hacia los compañeros periodistas por elementos de la Fuerza Civil. La sociedad veracruzana y de forma especial el gremio periodístico exigimos el respeto hacia los compañeros profesionales del gremio y el derecho a la información y a la libertad de expresión. Condenamos este terrible acontecimiento y solicitamos todo el peso de la ley en contra de los responsables de tales agresiones. De forma solidaria nos unimos a las voces de protesta y exhortamos a las autoridades federales y estatales para que ofrezcan garantías de seguridad a la libertad de prensa. Solicitamos un trato digno para los trabajadores de la información y el total respeto al ejercicio periodístico. Necesitamos urgentemente un alto a la violencia contra la prensa, siendo sostén jurídico de nuestra petición el contenido de los artículos primero y octavo de la Carta Magna, Celeste. Pues muchísimas gracias y aquí por supuesto
nos sumamos, por supuesto, lo estamos externando y queridos amigos, queremos subrayar que nuestros compañeros estaban cubriendo los hechos, no estaban participando en los hechos, estaban cubriendo los hechos. Esto lo comento por las pedradas y los ataques y todo esto de la cuestión de agresión cruzada en la que estaban. Ellos estaban cubriendo los eventos. Sí, Uriel, te seguimos escuchando. Sí, y estaban, bueno, pues son compañeros que tienen muchos años de trabajo. El compañero del Piñero tiene 20 años como periodista. Son gentes profesionales que en ningún momento yo creo que hayan participado en alguna cosa mala. Son gente muy profesional, que han trabajado durante años, gente que han militado aquí en el Club de Periodistas por muchos años, y los conocemos bien, gente de mucho trabajo, de mucha situación precaria, porque pues, la situación así está para todos los medios de comunicación, pero sin embargo son gente honesta, ¿no? Y bueno, es importante subrayarlo. Sí, adelante, perdón. Y ya estos se están sumando todas las delegaciones del país, Celeste, están ya mandando cartas al señor presidente, telegramas al señor presidente, los compañeros periodistas de varias partes del país y aquí del estado. Bueno, pues estamos al tanto y seguros estamos de que habrá un eco como debe de ser, ya que nosotros estamos conscientes totalmente de que hay un esfuerzo cierto que se hace en pro de las libertades por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero precisamente es él quien también ha solicitado que se denuncien arbitrariedades, y eso es lo que estamos haciendo, queridos amigos, porque es lo que ocurrió en la isla Veracruz. En este contexto también ya se están filtrando algunas cuestiones de notas. Yo no he escuchado, al parecer, algunas declaraciones que se han hecho donde se cuestiona la actividad de los compañeros agredidos. Esto de ninguna manera, porque esto se puede constatar de una manera fácil, lo dice el maestro José Uriel Rosas Martínez, pues que son personas que trabajan desde hace muchos años, que es gente modesta, pero que es gente que tiene la dignidad. Entonces, pues ojalá y sí se investigue y se corrija, se ejerza justicia simplemente para que estos personajes vayan acorde a lo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido, lo ha cumplido, hay libertad de expresión, pero lo que sí también es que se atienda, como él mismo lo ha solicitado, las denuncias de arbitrariedades. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Algo que agregar, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza? Adelante. Pues sí, licenciado, es indignante ver la reacción de los grupos que están en conflicto y en donde, al no poder resolver sus asuntos y no haber capacidad de intermediación de a quienes corresponde en la entidad de Veracruz, en este caso que nos comenta el compañero Uriel, el que realiza su trabajo de información sea objeto de estas agresiones y incluso se quede en medio de este mismo conflicto con los descalificativos y los daños que puedan causarle a su integridad y a su propia seguridad. Por supuesto que nos unimos a este reclamo que se hace desde Veracruz, el estado que es hoy lamentablemente, ha sido lamentablemente durante mucho tiempo el principal entidad en la cual se han ejecutado y se han llevado actos deleznables contra la libertad de expresión. El apoyo solidario para todos los compañeros Uriel, y por supuesto nos unimos a este momento difícil y a esta inconformidad plena y total, y a la petición que has hecho pública al señor presidente de los Estados Unidos mexicanos. Gracias, precisamente, Uriel querido, también en nuestras delegaciones internacionales se mandó copia, obviamente, la solidaridad de todos, y ojalá esto se aclare. No queremos que los compañeros sean carne de cañón de pleitos intestinos ni de ninguna otra índole, simplemente que esto se aclare por el bien de todos, y también reiterar que tampoco queremos ser parte ni carne de cañón de golpeteos que hay también para los nuevos gobiernos, no por cobardía, porque nosotros enfrentamos las cosas y las hemos dicho en su momento, y lo que no nos parezca, como es esto, lo decimos, pero también es cierto decir que la libertad de expresión se debe de respetar,
acatar precisamente los lineamientos que conforme a la Constitución están, antes que nada, pero también conforme a lo que el señor presidente ha ofrecido. Y pues lo vemos que se han abierto muchos canales de comunicación, pero también esto pues hay que denunciarlo y hay que decirlo, y por supuesto inconformarnos. Muchísimas gracias, Uriel. ¿Algo Gracias, más Celeste. que quieras agregar? Pues estamos en información, cualquier cosa seguimos los pasos de los compañeros y te estaremos informando, Celeste. Oye, y sobre todo el compañero que no aparece. Así es. Estás en contacto con su familia y todo, sí, estoy ¿verdad? En contacto con los compañeros, con el delegado de allá de Isla, y estamos en comunicación, Celeste. Por favor. Gracias, Celeste. Gracias, maestro Pastor. Todo lo contrario, mi querido Uriel, nuestro afecto y solidaridad. Estamos gracias por todo, maestro Pastor y Celeste. Gracias, Uriel, querido. Un abrazo. Gracias. Solidario. Igualmente, gracias. Bueno, pues queridos amigos, continuamos con todo esto, y bueno, es realmente delicado. Quisimos empezar con esto, seguramente se va a aclarar. Estamos esperando que nuestro compañero por supuesto sea localizado y que se aclare todo. Uno de nuestros compañeros está con el peligro en un ojo de que lo pudiese perder. Ojalá no, esperemos que no sea así, y bueno, seguiremos con este tema y bueno, pues atentos y confiados en las autoridades. Así debe de ser y así vamos a dar el seguimiento. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, por otra parte también compartir que ahorita, queridos amigos, el programa en el que estamos transmitiendo precisamente, estamos pregrabando, bueno, obviamente grabando, ¿no? O sea, obvio que si es grabar es previo, pero a unos cuantos minutos antes de empezar el programa. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en la Cámara de Diputados. Precisamente nos llegó una información por parte de la diputada Rocío Barrera Vadillo, quien es presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, quien nos hizo llegar, lo tenemos recientemente, bueno, el día de ayer. Yo tengo en mis manos el programa para mesa de conclusiones para la dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 73 constitucionales, así como un proyecto de ley general para prevenir, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esto estamos atendiéndolo en el momento en que usted nos está escuchando, en el Salón Protocolo del edificio C de la Cámara de Diputados, queridos amigos. Se suma desde la distancia porque también está en las coordinaciones que estamos ahorita con la revisión de trabajos, los diferentes jurados trabajando arduamente por lo del certamen nacional e internacional de periodismo, pero bueno, vamos a compartir con ustedes qué es lo que sucede en esta reunión de conclusiones para la dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto para la reforma de los artículos 6 y 73 constitucionales, y este proyecto de ley para prevenir, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Bueno, vamos a dar seguimiento a estos y también a decir y a subrayar que más allá de cómo se signe estas modificaciones, bueno, el Club de Periodistas de México, el licenciado Nicolás Cruz Flores, la directiva en general, se ha hecho reuniones desde hace varios años con esta propuesta. Ya les comentaremos en qué sentido quedó, por supuesto, la reforma, para que no sea opcional, para que sea opcional más bien, para que quien pida la atracción de sus casos pueda hacerse para los compañeros periodistas que sean agredidos. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera en la Frontera Norte, a Radio La Nueva República, quienes nos transmiten de manera diferida. Un abrazo
a los ingenieros en cabina, ingenieros de ABC Radio, la 760 de AM, gracias, Víctor Melara García, y gracias al apoyo Jonathan Álvarez, gracias. Bueno, escuchamos al licenciado Uriel Rosas Martínez, quien es delegado en Veracruz, de las 22 subdelegaciones que tenemos allá, además de coordinador de delegaciones del Club de Periodistas de México. Y bueno, pues seguimos y continuamos con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, representante de nuestro club queridísimo allá en el bello estado de Campeche. Maestro querido, comentábamos en el corte sobre pues dar seguimiento y la importancia de ver cómo viene este cambio, ¿verdad?, de estas leyes en las modificaciones al artículo 6 y 73 y la participación que ha tenido el Club de Periodistas de México, sus directivos, sus socios y la interacción que ha habido de manera académica y las consultas que ha dado un seguimiento de manera jurídica muy puntual el licenciado Nicolás Cruz Flores, y que bueno, pues vamos a comentar más adelante. Ya les platicaremos sobre esto y la trascendencia que tiene. Maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, precisamente, y el tema a tocar, el tema de hoy, bueno, no podemos dejar de escuchar su análisis, usted como un personaje que ha dado puntual seguimiento a diferentes temas sobre el hecho de que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien ha sido acusado de lavado de dinero, de soborno y malversación de fondos, fue detenido en Málaga, España, y esto ya fue confirmado por el fiscal general Alejandro Hertz Manero. Maestro querido, usted inició investigaciones verdaderas de todos los usos inadecuados donde se ha mezclado el poder político, los recursos derivados del contratismo, fraudes petroleros, en fin, ¿no? Y cómo también hubo la aplicación en campañas del PRIAN y del PANAL para mantener el poder integral. Yo quisiera a usted pedirle de favor que pues dé seguimiento a todo esto. Usted ha tocado puntos muy sustantivos sobre el tema. Y bueno, ¿qué lectura tiene usted de todo esto? ¿Cómo se van dando las cosas, maestro querido? Y bueno, todas las repercusiones que pudiesen venir. Adelante. Bueno, efectivamente, licenciada, este es un asunto muy delicado, importante dentro de la Cuarta Transformación, que se ha intentado darle un giro por parte de algunos muy respetables analistas políticos, un giro de vendetta política o de persecución, pero están completamente fuera de ese contexto. Estamos ante un hilo conductor de lo que sería una auténtica y total acción de depurar, de rendición de cuentas y de castigo a todos los hechos ilícitos que se han realizado dentro de la paraestatal Petróleos Mexicanos en su etapa y en la vida que hoy tiene, o en la resurrección que hoy se está llevando a cabo por parte del gobierno de la República. Emilio Lozoya Austin constituye un manejo directo, abierto, sin el mínimo empacho de lo que significó los financiamientos de campaña desde donde de un tiempo atrás quedó claro la manera en que a través de Pemex como caja grande, ni siquiera caja chica, se utilizaron los recursos petroleros para organizar, sostener y llevar campañas políticas hasta la presidencia de la República. No olvidemos el tristemente célebre Pemex Gate, que generó la elección en el 2000, que en la campaña en la que se integran grupos beneficiados y posteriormente megapoderosos alrededor de Vicente Fox Quesada, el grupo español Murillo, de los Murillo, del grupo energético del sudeste aquí en el estado de Campeche, y en donde la rebeldía de Roberto Madrazo
carta directa del Grupo Atlacomulco, los alió para iniciar una campaña en contra de Francisco Labastida Ochoa, en lo que sería posteriormente la creación del denominado Mariscal de los Amigos de Fox, que fueron puras empresas directamente vinculados en la exploración, explotación, comercialización, huachicoleo, contratismo y todos los actos de corrupción que generaron a través de Pemex desarrollo social y la asignación directa de beneficios y de apoyos que entregaba la paraestatal a diferentes entidades de la República, pero básica y fundamentalmente a la capital campechana. El hecho de que Odebrecht sea un caso que viene desde América Latina, directamente de Brasil, que ya ha costado la cabeza de varios expresidentes, suicidios, deja al descubierto toda esta enorme gama de corrupción que se dio desde el 2000, ya consolidado con Vicente Fox Quesada, la llegada del ex director o el ex vendedor de pinturas, y no tiene nada de malo esto, porque era la empresa, Raúl Muñoz Leos, y la operatividad de los hijos de la señora Marta Sagún para el contratismo que nos generó en una denuncia que realizamos en el 2001 a través de un correo electrónico, haber sido secuestrados por la paraestatal en la Isla del Carmen, y donde se nos intentó firmar un documento ante el notario público número 14 por instrucciones directas del entonces director general de Pemex, en el cual se me amenazaba de que si no signaba yo ese documento, en el cual yo reconocía como periodista que estaba intentando realizar chantaje para obtener beneficios directos de Pemex, no iba yo a salir vivo de esa oficina. Presentamos en su momento la denuncia ante la Procuraduría General de la República, Macero de la Concha, entonces procurador, pues no le dio importancia, y de ahí seguimos denunciando, licenciada, a través precisamente de Voces del Periodista, el espacio de usted en la revista que dirige el maestro Maurice y en el programa Voces del Periodista de usted, licenciada Celeste, toda una gama de acciones de corrupción que molestaron mucho a los gobernadores vinculados en las obras de corrupción mutua. Ellos le llamaban pomposamente beneficio mutuo, y el nacimiento de empresas verdaderamente multimillonarias que patrocinaron campañas, no solamente en Campeche a favor de los partidos políticos PRI, PAN, sino en toda la República, al grado de que la elección de Felipe Calderón Hinojosa prácticamente se opera desde la capital del petróleo, Isla del Carmen, y con una serie de ayuntamientos verdaderamente peligrosos y delicadísimos, como fue aquel avión DC-8 que llegó desde Colombia y que aterrizó en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, previo precisamente en esos momentos de campaña, hecho que, por cierto, de pilotos de Conagua, del gobierno de Vicente Fox Quesada, estaban esperando para trasladar fuera del país. Una auténtica gama, licenciada, de hechos y acontecimientos tremendos. Este es, insisto, apenas el hilo conductor a toda esa gran corrupción existente dentro de Petróleos Mexicanos, que buscaba terminar con la viabilidad energética petrolera y la presencia del Estado para quedar como botín del neoliberalismo. Maestro don Enrique Pastor, por ahí del 2017 salieron varias notas, por agosto del 2017, precisamente que cuestionaban una iniciativa que congeló tanto el PRI como el Partido Acción Nacional, precisamente a solicitud de un juicio político en contra de el exdirector de Pemex. Exactamente. Entonces, bueno, ahora con todo esto que estamos viviendo, y todo lo que usted nos comenta de la representación política, digamos, ¿no? Que se frustró de alguna manera por los conflictos directos de control financiero, y de alguna u otra manera, pues yo le pediría a usted que nos siga compartiendo sobre este tema. Y bueno, ¿dónde arrancó el punto? ¿Cuál es el punto de partida en la rapiña dentro de Pemex?
El uso político ya nos ha comentado algo, pero yo quisiera a usted pedirle, maestro, que usted documentó desde un principio, desde principios del 2000, si no mal recuerdo, sí, cómo empezaron a tejerse muchos intereses. Usted empezó a alertar, a publicar, empezó a ser acosado. Ya comentó usted parte de todo esto, pero yo le pediría un poquito retomar. A mí me parece importante porque es una especie, primero de recapitular, de entender las cosas, pero yo insisto, a usted no le gusta, pero pues perdón, maestro, que me tome estas licencias, pero me parece importante como mínimo reconocimiento a su trabajo, ya que usted ha padecido tantos ataques de diferente forma, utilizando las leyes para torcerlas y abusar de la tranquilidad de usted, de su familia, de su honorabilidad, con tantas cosas que usted ha padecido y por lo que usted forma parte del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pero más allá de esto es porque, miren, amigos queridos, es importante darnos cuenta quién ha sido consecuente con la izquierda, con las notas. No por si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, eso no importa. Yo me refiero a información. Entonces, si uno va leyendo de cualquier comunicador sobre algún tema, es importante, o los medios de comunicación, tomen una nota ahorita, qué se dice, cómo se dicen las notas, cómo se decían entonces. Entonces uno se da cuenta quiénes pudiesen tener algún interés o quiénes se dieron a no ir a fondo y a no investigar. No por otra cosa, sino para saber quién es quién en la prensa. Aquí, como dicen, quién es quién en el petróleo, en el gas, en todo eso. Y ahora también ya están diciendo quién es quién en lo de las remesas. Bueno, pues también aquí sería una especie de quién es quién en los medios de comunicación. Maestro, ¿por qué no? Nada más un poquito, usted a partir de dónde cree que hay un punto de partida de todo esto. Pues a partir de que se inicia la explotación petrolera, licenciada, lo comentamos en varios espacios de Voces del Periodista, y no solo escritos, sino a través de la voz. En el inicio de la exploración petrolera se inicia el huachicol internacional directamente desde las plataformas. Fui testigo, lo denuncié, y esto me ocasionó ser bajado de plataformas porque tengo mi ficha. Fui trabajador de Pemex, y el haber hecho la denuncia y al haber preguntado por qué se hacían ese acto ilícito, me costó no volver a subir a la plataforma y a llevar el pan a la familia, pues a través de este trabajo, licenciada. De alguna manera, más allá de lo que es la historia, de lo que es pues casi desde la expropiación, ¿no? Digamos, habían resabios, intereses, todo esto, pero maestro, en el contexto de lo que está viviendo ahorita este personaje, exdirector de Pemex, ¿en qué momento usted cree que se empiezan a tejer esos intereses antes de esos grupos, digamos? Precisamente cuando ven, no hay que olvidar la frase de José López Portillo: hay dos clases de países, el que tiene petróleo y el que no lo tiene. México lo tiene, y el petróleo es igual a poder. Controlar el petróleo le permite al grupo energético del sureste de los Murillo poner 2 presidentes de la República. Esto es algo que no ha terminado de entenderse a nivel nacional. Maestro, ¿qué le parece si con esto nos quedamos para ir a un corte y regresamos? No tardamos, queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Estamos platicando con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Maestro, la raíz de la historia, de esta historia, solamente recapitular y para proseguir con esto y su análisis, por favor. Sí, licenciado, efectivamente, me comentaba a partir de dónde arranca esta fuerza ya directamente vinculada a petróleo y al poder político del neoliberalismo. Para poder entender lo que vivió Jorge Díaz Serrano debemos entrar al detalle de qué fue el tráfico de petróleo a los mercados internacionales.
que se dio a partir de la concesión, y le pongo comillas, de los barcos que salían en la zona de Cantarell y directamente hacia Holanda, hacia Ámsterdam, y que supuestamente en su momento se dijo eran parte de la concesión que López Portillo le había dado a sus hermanas. Esto sigue adelante porque además es un asunto geopolítico. El conocimiento de la riqueza petrolera se da desde 1968, después de los trabajos de prospección de Jesús Reyes Heroles, y todo lo demás se guarda esta información hasta el momento que el mercado internacional se colapsa con la acción de la OPEP en el incremento de los costos y se obliga a México a abrir la exploración y explotación desde frontera Tabasco hasta Puerto Real, Isla del Carmen, sabiendo que ya existía esas reservas probadas de la gran riqueza petrolera. Se asientan todos los grupos de poder internacional y nacional y se inicia ese gran saqueo energético, no solo local, sino mundial. La estrategia que representa hace nacer grupos económicos, empresariales, como el grupo del señor Amado Ñañez de Oceanografía, como el grupo de los hermanos Salinas Camargo y como otras tantas empresas que se asientan en la Isla del Carmen, directamente vinculados con el poder económico y político de Estados Unidos de Norteamérica, con el Halliburton de Cheney y vinculado con el también expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de ese instante, el control de la presidencia de la República queda en manos de quienes tienen los contratos petroleros. Vicente Fox es la recuperación o en el momento en que ellos arriban al poder es precisamente por el control del grupo español que venía patrocinado por los que posteriormente se han beneficiado en este último lapso antes de la privatización o de la reforma energética. El grupo español de Aznar, que fue padrino de Vicente Fox, no fue de gratis, fue a partir de todos esos grandes contratos, del rescate posterior de Repsol, los contratos y la adquisición de astilleros allá en Galicia, en fin, los famosos floteles que hasta el momento no vemos flotear en ninguna parte del Golfo de México, pero sí corrieron miles y miles de millones de dólares, y obviamente el posterior proceso electoral fraudulento que llevó a la presidencia de la República con el patrocinio directo de ya del grupo energético y el posicionamiento de Juan Camilo Murillo, de Antonio Solá y de todos estos personajes que combatieron con campañas de odio, miedo y confrontación entre los mexicanos en aquella frase tan bochornosa que fue calificar a Andrés Manuel López Obrador como un peligro para México. Y finalmente el grupo que representaba a Roberto Madrazo como candidato cómodo en este proceso fueron los que avalaron el gran fraude del 2006. Esto aquí está, esa es la historia vigente en nuestro país. Obviamente en este lapso para adelante todo se convirtió precisamente en eso: saqueo, rapiña, corrupción, cinismo, simulación, grandes convenios, grandes contratos, actos apátridas como contaminar el manto Cantarell con inyección de nitrógeno porque así convenía a los intereses internacionales y porque había que llevar a la muerte natural a base de corrupción y de contaminación a la industria petrolera para que surgieran todos estos negocios en lo que fue posteriormente la privatización y la reforma energética del señor Enrique Peña Nieto, un hombre que llega exclusivamente a llevar a cabo este procedimiento que corrompe con el proyecto de Pacto por México, que es un pacto contra México, contra nuestra nacionalidad, y en donde se conjuga lo que se veía incluso imposible de combinar a un PAN, a un PRD y a todos los demás partidos, yendo de la mano en contra de los intereses de la nación. Lozoya Austin, al momento en que aparece directamente, tiene
con la idea metida en la cabeza de que va a ser el próximo presidente de la República, porque ha tenido el financiamiento previo de la campaña de Enrique Peña Nieto, porque es el enlace con Odebrecht, porque es quien se llega y se posiciona en todos los contratos que representa y el poder que representa estar al frente de Petróleos Mexicanos, porque empieza a decidir y a meter la mano en sucesiones gubernamentales de diferentes entidades de la República. Aquí en Campeche, en un evento realizado en las oficinas de Pemex, se llevó a todos los empresarios y a todos los proveedores de petróleos mexicanos asentados en la isla del Carmen y Campeche, y dijo quién tenía que ser el presidente, el próximo gobernador de Campeche. Se lleva a Querétaro, por eso tenemos que entender por qué Querétaro deja de ser de un partido político, pasa al otro, la Universidad del Petróleo, en todos estos manejos que alarman y asustan a Luis Videgaray y a todos los demás que tienen aspiraciones de sucesión. Y fíjese, maestro, que precisamente eso es bien importante, porque muchas de esas obras que después han sido señaladas como fraudulentas y que usted fue documentando, usted también hablaba y ha documentado cuestiones de empresas como Tradeco, precisamente en el puente paralelo a Isla Guada, en Puerto Real, Campeche, que estuvieron coludidos con el entonces gobierno del estado de Campeche. Eso usted lo publicó en varios artículos de Voces del Periodista, usted lo dio a conocer hace tiempo, y entonces de alguna forma ahora sí que usted ha pagado las consecuencias, como lo hemos dicho aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando y por qué esta intención de llevarse un estado que no tiene petróleo como Querétaro, pues, pero a favor del PAN, para llevar la Universidad del Petróleo, pero también la liga con estas empresas como Tradeco, maestro? Sí, efectivamente, Tradeco dejó aquí una estela de corrupción y de complicidad de alto nivel directamente con el señor Felipe Calderón Hinojosa, porque llegan y establecen y reciben prácticamente directamente en asignación el contrato para la construcción del puente paralelo en Isla del Carmen, en la que es punta Puerto Real con Inclaguada, un puente donde se llega a poner la primera piedra en presencia precisamente de Enrique Peña Nieto, de Lozoya Austin, el entonces gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés. Se establece fecha de inauguración del puente, se inicia el puente, se acaba en el presupuesto, se termina la asignación y el puente no queda total y completamente inconcluso. Ni siquiera el 5%, se sembraron algunos postes, algunos traves, y ahí quedó, independientemente de la pésima calidad con la que se efectuó, porque hubo traves o hubo columnas que se quebraron inmediatamente, que se colocaban. De ese grado y de ese nivel fue la corrupción que dejó Tradeco con el apoyo presidencial. Que usted lo comentó precisamente, aparte de en Voces del Periodista, aquí en radio también, en Voces del Periodista Radio. Vamos a ir un corte, queridos amigos, pero yo quisiera nada más dejar una pregunta y que me la responda al regreso, maestro, del corte. Se está ligando mucho la detención o las repercusiones que pudiera haber sobre el gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, pero por todos estos antecedentes estaría él, pero también estaría ligado a los intereses de el licenciado Calderón, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 7:60 de AM, de Organización Editorial Mexicana, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Estamos escuchando al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Maestro querido, retomando el tema, en todo esto le hacía yo la pregunta, porque en redes vemos mucho que la gente pues está diciendo que va directamente esta detención del ingeniero Lozoya Austin dirigido a el expresidente Peña Nieto, que no dudo que esto vaya a afectar,
pero también de una manera y muy significativa al licenciado Calderón, que es el otro expresidente. Yo le pediría, incluso Fox Quesada, ¿no? Yo le pediría a usted su opinión, y por ahí hay un personaje que fue muy apoyado por estos grupos, precisamente, que lo inhabilitaron. Ojalá ahorita usted recupere, no recuerdo ahorita su nombre, él lo inhabilitaron, y a un inhabilitado, pues él daba, pues ahora sí que permisos, contratos, ¿no? De una manera, a un tiempo prolongadísimo. Creo que se apellida Ávila, pero no recuerdo el nombre, maestro. Sí, está usted hablando, licenciada, de Mario Ávila Lizarraga, quien fuera candidato a la gubernatura del estado de Campeche, un joven que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer, recepcionista de una empresa de mantenimiento de autos, pero que se ganó la simpatía, el afecto de Juan Camilo, y de ahí se catapultó políticamente de ser el recepcionista de estos autos para mantenimiento. Terminó convertido y hoy vive en Miami, en Estados Unidos de Norteamérica, como un mega empresario de la actividad petrolera. Este personaje, Mario Ávila Lizarraga, fue vinculado en el 2012 al término de la administración, después de que pierde la elección en el estado de Campeche, cuando se descubre patrocinio que estaba dando la Lotería Nacional a la campaña de Mario Ávila por intervención del grupo Murillo, y que doña Elvester Gordillo, Beta, porque el candidato del Elvester Gordillo era Fernando Ortega Bernés, su compadre, por el bautizo de 15 años de su hija, el señor se le premia nombrándolo subdirector de mantenimiento y logística de Pemex, que es un área de donde corrían de 6 a 8 veces más el presupuesto que podía haber recibido como gobernador de Campeche. Y ahí, a pesar de terminar su periodo en el 2012, ya fuera inhabilitado, él siguió otorgando contratos por 5, 10 y 20 años a diferentes empresas vinculadas que tenían las famosas letras que eran mágicas dentro de Pemex, JM, Juan Camilo Murillo. Era el documento, contrato o intención de servicios fraudulentos que se intentaran llevar dentro de Pemex. Si llevaban esas letras con la tinta que identificaba a Juan Camilo o que hubiese identificado a la familia Murillo, inmediatamente se otorgaba. Mire, licenciada, este asunto de Lozoya Austin nos lleva necesariamente, por supuesto, al sexenio de Calderón, y es el punto donde todavía no parece llegar las investigaciones, pero tendrán que llegar en aquella denuncia que hicimos también en Voces del Periodista, de habilidades digitales para todos, que documentamos perfectamente, y en donde se utilizó un programa de la Secretaría de Educación Pública involucrando 16 gobernadores y utilizando la Universidad Autónoma del Carmen como centro de operación para triangular todos esos recursos que sirvieron presuntamente para capitalizar la campaña del licenciado Enrique Peña Nieto, obviamente también con toda esa simulación de contratos que se daban a través de la Oficina de Vinculación de Petróleos Mexicanos. Todo esto fue el gran paquete que blindó la impunidad para mantener vigente la influencia directa. En Campeche hay un cacicazgo político que está enfrentando la Cuarta Transformación en forma feroz. Este cacicazgo político se implementa desde 1997 por Emilio Chaufet Chemor siendo secretario de Gobernación para tomar el control político del estado de Campeche en un fraude electoral, siendo entonces presidente del PRD, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a partir de ese momento hasta hoy el fortalecimiento y el encumbramiento político de la familia Murillo, que junto con Antonio González Curiquese, que representa los intereses de Atlacomulco y los intereses petroleros, hoy han mantenido mantienen un frente para evitar que se llegue a este tipo de investigaciones. Indiscutiblemente que estamos, y como decía al principio, licenciada, ante un hilo conductor. Esto tendrá un efecto dominó, cayendo la primera ficha, se tendrá que derivar todo este procedimiento, porque para lograr rescatar realmente a Petróleos Mexicanos se tiene que limpiar
a muchos que hoy ya se han transmutado o se han asociado políticamente con gentes presuntamente vinculadas con la Cuarta Transformación y que presumiendo parentescos ya están haciendo lo mismo que el presidente ha pedido, ha exigido a su familia cercana, a sus hijos y a todos sus parientes que eviten actuar de esa manera porque no van a tener la tolerancia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nosotros los periodistas no vamos a ser en ningún momento ni en ninguna circunstancia cómplices de omisión. Se trate de lo que hicieron los priistas, los panistas o los que hoy intentan engañar y intentan contaminar la Cuarta Transformación y este cambio de régimen que urge para rescatar al país y a todos los mexicanos. Bueno, maestro querido, yo le pediría a usted un colofón digno de al aporte, como siempre. Ya se hizo la recapitulación histórica, lo que está sucediendo ahora, una propuesta, obviamente, en cuanto a lo que debemos esperar los mexicanos en lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, se está viendo, porque hay quienes dicen todavía que esto es una venganza, una vendetta política, ¿no? Y yo lo comento porque está saliendo en las redes, en los medios, lo sabemos, y hay quienes, por supuesto, pues no coincidimos, ¿no? Yo creo que un buen número de mexicanos, pero sin embargo, bueno, aquí es importante subrayar que están los hechos, que están las acciones, que están los números, que están las condiciones en las que ha quedado el país y Pemex y, bueno, tantas cosas. ¿Qué nos puede usted dejar como un maestro de periodismo que es usted para nuestra reflexión, maestro querido? Bueno, que hay una convocatoria, hubo un proyecto que duró 18 años en aterrizar. Hay una convocatoria que nos involucra a todos los mexicanos, a cada quien en su trinchera, y en el caso de nosotros, que se ha corrido. Yo creo que ponerse a pensar que hay riesgos o buscar áreas de confort o de negociación o de complicidades sería una alta traición a este gran logro que se dio en el pasado proceso electoral. No hay venganza, hay rendición de cuentas, hay un compromiso que el presidente hizo ante la nación y por lo cual el sufragio fue de esa forma abrumadora. Estamos todos los mexicanos en todo el país hartos de la corrupción, hartos de la complicidad, de la impunidad y del alarde de quienes han saqueado, destruido y lastimado a nuestra patria. Hoy se está construyendo un México diferente, hoy se intenta rescatar petróleos mexicanos y hay que llegar a fondo, porque de otra manera todo a medias se llama mediocridad, licenciada. Y no queremos que la Cuarta Transformación se quede en un hermoso proyecto por falta de energía, entrega, dedicación y ética de cada quien en su respectiva trinchera, aunque haya que pagar lo que haya que pagar. Bueno, pues queridos amigos, aquí el mensaje en esto y en tantas cosas es precisamente el que la impunidad hace que se repliquen las cosas, y efectivamente lo que se está viendo de, es una invitación a de seguir consecuencias, adelante. Exactamente, pero lo que estamos viviendo es como nunca, no algo que sería una cacería de brujas como antes se hacía, ¿no? De que entraba a un presidente que no era bien visto o no estaba legitimado y hacía algo sorpresivo así y grandioso para que fuera una cuestión teatral y para demostrar su fuerza, ¿no? Y en este caso pues no es así, y lo que se está viviendo es inédito. Vamos a dar seguimiento, queridos amigos, y vamos a estar al tanto como mexicanos, informándonos, pero también corresponsabilizándonos y no quedarnos en la parte contemplativa, ya sea que aplaudamos o que pensemos diferente o que nos inconformemos, lo que sea. Aquí lo que hay que hacer desde cada quien, ¿verdad?, es el procurar desde nuestro ámbito muy particular y cercano, y que México sea mejor cada día. Queridos amigos, les abrazo, les quiero entrañablemente. Maestro querido, muchísimas gracias. Gracias al maestro Uriel Rosas Martínez. Esperamos la información de los compañeros de Veracruz, sobre todo el compañero que todavía no aparece.
vamos a dar seguimiento a todo esto. Les mandamos mucho cariño y sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de esto es de lo que se trata. Gracias.